Yo le decía, ya bastante pasado. Bueno, ya nos saludamos. Ponga, por favor, tome su asiento. Y después vamos con la parte de los anuncios al finalizar. Vamos a preparar nuestras Biblias. Preparamos también, si alguien necesita Biblia, aunque están afuera, y lo ideal es que la tomemos afuera, la Biblia. Pero si alguien olvidó una Biblia, levanta su mano ahí donde está para poderle acercar una. ¿Alguien necesita Biblias? Bien, allá, una Biblia, por favor, hermano, allá va, ahí va. Gracias, hermano. Gracias. Ok. Aunque estamos estudiando la carta a los romanos, quiero hacerles una pregunta relacionada a la palabra Apocalipsis. Cuando escuchamos la palabra o el término, que realmente es una palabra compuesta, apo y calipto, pero cuando escuchamos la palabra Apocalipsis, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Apocalipsis, todos de ustedes que quieran participar. Apocalipsis. Solo dos. ¿Perdón? Destrucción, ¿verdad? Casi siempre asociamos, por razones que no vienen al caso, pero asociamos el término apocalipsis a destrucción. De hecho, cuando los desastres naturales, producto de la mano del hombre, producto de la deforestación, producto de todos los gases que nosotros mismos producimos y mandamos a la atmósfera, ¿verdad? Eso se devuelve en una cantidad de desastres naturales. Pero cuando un desastre natural, digamos, pasa los límites de lo natural y se vuelve algo caótico, o las consecuencias son extremadamente impactantes, decimos, esto es apocalíptico, porque asociamos el término apocalipsis a destrucción o desastres. ¿Está bien? ¿Qué más? Apocalipsis. Juicio. Asociamos la palabra apocalipsis con juicios. Y de hecho, no está mal, porque la Biblia menciona que en cuanto a juicios, varios, las 7 no estoy diciéndolo en orden, pero las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 copas, todo eso es juicio hacia la humanidad, juicio hacia el planeta Tierra, juicios y una cantidad, juicios y desastres naturales o caos. Pero esa no es del todo la percepción correcta de la palabra apocalipsis. Yo sé que me ayudaron dando su opinión porque es parte del estudio, pero ya hemos hablado en otras ocasiones que el término apocalipsis, apocalipto, realmente significa revelar o descubrir o desenrollar algo que tiempo atrás había estado enrollado o que había estado oculto. Y llegó el momento de revelarlo. Les decía, no sé en qué, creo que fue en Marcos, les decía que tengo un tío, hoy está en Estados Unidos, que por años él fue fotógrafo. Él fue fotógrafo, mi papá también fue fotógrafo un tiempo, y mi tío trabajaba, eran tiempos del rollo, ¿verdad? Del famoso rollo Kodak, y había otra marca, no recuerdo. Pero de vez en cuando íbamos con mi papá iba a revelar, porque mi tío tenía ahí un cuarto oscuro. ¿Y qué había en el cuarto oscuro? Oscuridad. Y unos alambres entonces ponían el rollo, lo revelaban, la imagen, y luego no sé qué más hacían, el proceso, hasta que le entregaban las fotografías. Tiempos aquellos, que si usted salía con los ojos cerrado, ¿verdad? Así como ojos de muñeca vieja, ¿verdad? Uno apagado y el otro, así salía, ya no había forma de, no, quita esta, tomamos la otra, ya no había forma. Entonces lo que se hacía en el cuarto oscuro era revelar la imagen que estaba en el rollo.
Entonces, Apocalipsis es precisamente eso, es revelar un acontecimiento como los juicios que habían estado por voluntad de Dios, ocultos o preservados para un momento específico. ¿Por qué estamos hablando de Apocalipsis? Porque Pablo ha dicho que Dios ha revelado lo mismo que Apocalipsis, el mismo término, apocalipto, dice Pablo a los romanos, hermanos, el Señor ha revelado tres cosas a la humanidad. Primero, ha revelado el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, ¿verdad? Y ahí en el griego cabemos los salvadoreños también. Dios ha revelado el Evangelio. Número dos, Dios se ha revelado a sí mismo también. Pero lo segundo que Pablo dice es que Dios ha revelado su ira. Y la ira de Dios revelada de manera histórica, ellos lo sabían. Ejemplos como Sodoma y Gomorra, ejemplos como el arca de Noé, el diluvio en este caso, y otros ejemplos más son sinónimos de que Dios ha revelado su ira hacia la humanidad. Una ira que siempre estuvo ahí, porque le decía el domingo, Dios siempre está airado, es la forma correcta de decirlo, porque es un aoristo, no es que Él hoy se airó y mañana se le pasó, no, es un aoristo, Él siempre está airado, pero no es una ira destructiva, como lo vamos a ver ahora. Entonces Él reveló el Evangelio, pero reveló también sus juicios. Y tercero, Pablo les dice a los hermanos en Roma que el Señor ha revelado también su eterno poder. Es decir, las cosas invisibles que no podemos ver de Dios, Él ha querido revelárnosla, porque no es que el hombre conoce a Dios, no es que el hombre se encuentra con Dios. Nosotros decimos, en términos populares, decimos, no, el día que yo encontré al Señor, no, Él me andaba buscando, no lo encontré yo. Él siempre, Él quiso revelarnos, Él quiso revelarse a nosotros para que lo encontráramos. Cuando las niñas estaban pequeñas, jugábamos escondelero ahí en la casa. Y como era una casa así con varios escondites, ¿verdad? Entonces vayan a contar y yo me voy a esconder. Entonces iba y a veces no me encontraban porque yo estaba en la casa del vecino. No, mentira. Y a veces no me encontraban. ¿Y qué hacía? Me dejaba encontrar. Entonces le silbaba, porque hasta Coffee jugaba. Yo le silbaba y el Coffee, que como huele, ¿verdad? Bien me hallaba y les iba a decir a ella dónde está. Ahí donde Coffee movía la cola, ahí estaba yo. Pero lo que uno hace es dejarse encontrar, dar pistas para que lo encuentren. Bueno, Dios se dejó encontrar. Él se reveló a nosotros, nos mostró a Él mismo. ¿Cómo nos mostró a Él mismo? Bueno, aquí déjeme hablar un poquito, ¿verdad?, de teología. ¿Cómo nos reveló Él mismo? Bueno, los estudiosos dicen que Dios se reveló a nosotros, Él se dejó encontrar y nos reveló parte de Él a través de, número uno, la naturaleza. La naturaleza describe al Creador, el orden, el funcionamiento, un funcionamiento exacto. Lo que acabo de mencionar de desastres es consecuencia de la mano del hombre. Entonces se revela a nosotros a través de la naturaleza, del orden de la naturaleza, del funcionamiento de todo lo creado. Dios se revela a través de esto. A eso los estudiosos le llaman, apúntelo, revelación general, porque se comprende a través de lo creado. Sin embargo, la revelación general no es suficiente para conocer a Dios, o al menos no es suficiente para ser salvo. No es suficiente, porque si fuera suficiente, los geólogos serían los grandes teólogos, ¿verdad? Y no lo son. Los astrólogos serían la gente las estrellas y el espacio que nosotros no logramos ver. Ven las maravillas de Dios
y algunos no necesariamente creen en Él. Y así los que bucean, los que van a lugares en donde la presión del agua, conocen las maravillas que hay ahí en el fondo. Y no, algunos no creen. Entonces, la revelación general no necesariamente es suficiente para conocer a Dios. Segundo, Él se reveló a nosotros, anótelo, a eso se le llama revelación especial. La primera en general, la segunda es especial. ¿Por qué se llama especial? ¿O qué implica la revelación especial? Se le llama revelación especial porque Dios se reveló al hombre a través de sueños. A Abraham, a Jacob, a los patriarcas, a través de sueños. Dios le revelaba su voluntad a Abraham, a Isaac, a Jacob, los patriarcas, a Josué, etcétera, a través de ciertas apariciones. No es correcto llamarle apariciones, pero digamos cristofanía, ¿verdad? Apariciones de Cristo o teofanías, apariciones de Dios de forma corpórea, que el hombre lo podía ver. Entonces, Dios se reveló de forma especial. Segundo, Dios se reveló en la misma forma especial, Dios se reveló por medio de Jesucristo. Así dice el autor de la carta a los Hebreos, que Dios, habiendo hablado de muchas formas, muchas veces por los profetas, ahora ha hablado a través de Jesucristo, su Hijo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se comprende? Amén. Ok. Tercero, siempre en la revelación especial. Si ya se reveló por medio de sueños, si ya lo hizo por medio de los profetas, no los metimos ahí, pero va dentro. Y si ya se reveló por medio de Jesucristo, ¿cuál es la última forma en que usted cree que Dios se reveló al hombre? La última, hace falta una. Exactamente, su palabra. Dios se reveló a través de su palabra. Él mismo se reveló. Todo lo que la Biblia dice de Dios es cierto. A eso se le llama revelación especial. La pregunta es, ahora que Dios ya se reveló, ahora que Dios ya se dejó encontrar, ¿qué va a hacer el hombre? ¿O qué hizo el hombre? ¿Qué dice la historia de la humanidad acerca de la responsabilidad que ahora el hombre tiene de responder correctamente a la revelación de Dios? Porque Él se dejó encontrar, yo tengo que responder. ¿Qué voy a hacer? Entonces, Pablo dice en la lección que vamos a estudiar ahora, nos muestra cómo es que el hombre respondió a esa revelación de Dios. Aquí déjeme solamente hacer un pequeño paréntesis. No es el momento como de hacer las aplicaciones, pero yo creo que valdría la pena. Porque alguien puede decir, mire, yo pues en los sueños pues a veces no sueño nada. Y en cuanto a la Biblia, pues hace poco tuve una Biblia en mis manos y no la he leído mucho. Y en cuanto a la naturaleza, pues no sé si comprenda a Dios a través de la naturaleza. Entonces puede decir una persona, no estoy seguro de yo haber visto o haber percibido la revelación de Dios. Bueno, veamos algunos ejemplos. La revelación de Dios en la vida diaria, la revelación de Dios se ve de muchas formas. Dios se le reveló o se le mostró o se dejó encontrar en la vida de ese hombre que estaba privado de libertad y sin tener, digamos, posibilidades para pagar un buen abogado, a través del ministerio público y a través de las oraciones de su familia, de sus papás, que se movilizaron de un lado para que hicieron todo lo necesario. Llegó el día en que el abogado del ministerio público, no sé quién es, llegó y le dijo, aquí está su carta de libertad. Usted ya pagó ¿Vio a Dios? Desde luego que vio la mano de Dios. Vio a Dios también esa persona que tenía un diagnóstico médico bastante duro para la familia, para él o para ella. Y después de un tratamiento o de forma milagrosa, los últimos resultados dicen que ya no hay nada, no apareció nada.
esa persona también vio a Dios. Es decir, Dios se le reveló también a esta persona. Ve a Dios un niño que fue abandonado por su papá o por su mamá de escasos 3, 4 años, viviendo prácticamente en la calle, al cuidado de familiares en segundo o tercer grado de consanguinidad, tíos, y trabajando en el campo. Era un perfecto candidato para convertirse en un delincuente, pero no lo fue. Dios siempre lo cuidó. Él siempre lo amó y estuvo con él hasta que creció y lo llamó y lo salvó. Lo vio. Lo mismo sucede con esa niña que fue abusada cuando era muy pequeña. Marcaron su vida. Literalmente un pervertido, Dios estaba ahí y la amó y la cuidó y no permitió que le sucediera nada más de lo que la maldad del hombre puede hacer que suceda. Dios estaba ahí y la amó y la salvó y le ha dado una nueva vida y le ha dado un propósito de vida. Dios se ve también. La pregunta es, como estas personas y cualquiera de nosotros que ha visto la mano de Dios, porque así lo decimos nosotros, mira, aquí la mano de cualquiera de nosotros que ha visto a Dios en su vida, la pregunta es cómo vamos a responder o cómo estamos respondiendo a esa revelación de Dios. Ese es el asunto. Y es exactamente al punto en que Pablo quiere llevar a los hermanos que están leyendo la carta que él envía a la comunidad de creyentes ahí en Roma. ¿Se ha comprendido esto? Amén. Vaya por favor hasta capítulo número 1, leemos versículos 20 en adelante. Uno, 20 en adelante. Y cuando lo encuentre, por favor, se pone de pie. La lección de hoy, respóndale a Dios. Todos nosotros tenemos que responder. O hemos respondido ya, ¿verdad? Bueno, vamos a leer desde el 18, por favor, porque en el 18 en adelante dice que el Señor se reveló y lo que yo le expliqué en la introducción, para luego llegar al 20 en adelante. Dice así, 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Perdón, solo hago aquí la palabra se revela es apocalipto. Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Quién se lo manifestó? Dios. Él se dejó encontrar, es lo que está diciendo. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente, ¿cómo? Visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo comprendidas por medio de las cosas hechas. De modo que, ¿por qué no hay excusa? Porque hay suficiente evidencia a través de las cosas hechas y a través de lo que Dios quiso que conozca. No hay excusa, hay que responder a Dios. 21. Aquí viene la respuesta del hombre a Dios. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta ahí. Y vamos a orar. Señor, gracias por su palabra, por revelarse a nosotros, por ese amor que expresa su deseo que nosotros le conozcamos, que nos acerquemos cada día, a cada momento, a través de su palabra, a través de la vida diaria, a través de lo que usted hace en nuestra vida. Pedimos, por favor, su gracia para que este texto sea claro, que su Espíritu Santo nos ayude también. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Bien. Hablando de la revelación de Dios general o la revelación específica, solo quiero afirmar la idea. Algunos estudiosos, esto es bueno conocerlo, porque algunos estudiosos dicen que el hombre tiene un conocimiento innato acerca de Dios, por el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Todos, es decir, los seres humanos, tenemos un conocimiento o cierto conocimiento acerca de Dios. No es un conocimiento total, pero sí es un conocimiento, digamos así, inicial o cierto conocimiento a través de la revelación general, ¿verdad? Empezamos a descubrir el mundo y encontramos la mano de Dios o las maravillas de Dios. Y así, esta revelación general, poco a poco, nos va ayudando a acercarnos a Dios de manera correcta, porque ese es el asunto. No es solo que Él se dejó conocer, sino que aquellos que conocimos a Dios, nos acerquemos a Él de forma correcta. Eso fue lo que le sucedió o eso fue lo que no le sucedió a la descripción que el apóstol Pablo hace de toda la humanidad. Porque él no está describiendo aquí a la sociedad romana en su totalidad, aunque sí hay muchos aspectos, sobre todo sociales, que describen un poco a Roma. Cuando Pablo dice, los hombres abandonaron la costumbre normal y las mujeres también abandonaron el uso normal de las cosas y se encendieron en sus lascivias. Está hablando un poco de todo lo que sucedía en Roma. Llegaban al punto los romanos que la prostitución era legal, tanto así que le cobraban impuesto a las prostitutas. Y habían prostitutas, mujeres, prostitutas, sería prostitutos, hombres. La homosexualidad, una decadencia social en Roma. La otra vez estábamos hablando sobre la cena del Señor ahí con los hermanos del discipulado. Y obviamente hay varios detalles históricos que uno ya no alcanza. Pero para que tenga una idea, esto no sucedía en Roma, pero sucedía en Corinto, que al final es una colonia romana. Pero en Corinto la gente estaba tan dada al mayor de los placeres, que es la comida, que cuando estaban suficientemente llenos, pero había más comida, iban y se provocaban volver. ¿Se entiende volver, verdad? Va a vomitar, pues va. Para seguir comiendo y seguir bebiendo. Y después otra vez. Mucho de lo que Pablo dice aquí describe en parte el comportamiento de la sociedad romana, extendida por el mundo, y otras conductas. Pero veamos la respuesta de Dios, la respuesta de los hombres ante la revelación de Dios. Mira el verso 21. El verso 21 de hecho es el corazón de todo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, note, estas personas ya conocieron a Dios. ¿Cómo lo conocieron?
A través de la revelación. ¿Cómo? General, a través del conocimiento innato, ¿verdad?, que todos tenemos acerca de Dios. A través de la revelación especial, no sé. Ellos ya conocían a Dios. Pero agrega, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias aquí. Estas dos partes. Primero, Dios se dejó encontrar y la descripción de la humanidad que Pablo hace es: el hombre no honró a Dios. Ahí dice no glorificó, pero otras traducciones, como por ejemplo la mal llamada Biblia latinoamericana, ¿verdad? Mal llamada, no, mal llamada Biblia católica. La Biblia es Biblia, las traducciones son las que cambian. Pero en la Biblia latinoamericana dice, sustituye, no glorificaron a Dios por no honraron a Dios, ni le dieron gracias. Entonces, note que el problema no ha sido de conocimiento de Dios. El problema ha sido que conociéndole por los medios que ya explicamos, el hombre toma la decisión de no honrar a Dios, a pesar de haberle conocido. Y en segundo lugar, dice que la respuesta fue: 1, habiéndole conocido, no le honraron, y 2, no fueron agradecidos. La palabra aquí, agradecimiento, es de donde la iglesia tradicional toma la palabra también Eucaristía. Dice, no fueron agradecidos, Eucaristía. Y Eucaristía, más que definir estar agradecido, más que definir, gratitud, expresa vivir agradecido, estar constantemente agradecido o dar gracias a Dios por todo. Entonces dice, todos lo conocieron, todos lo vieron, pero algunos no le honraron y otros, incluso en lugar de honrarle, ni siquiera mostraron gratitud. Este es el corazón del asunto. Y eso, el verso 21 desencadena todo hasta llegar al final del texto, que sería el versículo 32. La falta de gratitud y el no honrar a Dios desencadenó todo lo demás. ¿Qué desencadenó? Mire, lo primero que desencadenó, siempre el verso 21. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí está. Pero ¿dónde empezó todo? En un hombre o en la humanidad que se negó a ser agradecido con Dios y número 2, a honrarlo por lo que Él ha hecho por la humanidad. Entonces estuve pensando cómo ilustramos esto porque decir la humanidad ha hecho esto es muy general. Sería mejor como abordar un ejemplo específico que nos permita comprender. Bueno, encontré varios ejemplos en la Biblia y de todos los ejemplos que nos ayudan a comprender esto, de que el hombre se envaneció, de que el hombre no honró a Dios y mucho menos fue agradecido. Ese ejemplo lo encontramos en el Antiguo Testamento, uno de varios. Vaya por favor al segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Y vamos a ir al versículo 12. Segundo libro de Reyes 17, 12. En el contexto usted va a encontrar que el escritor del segundo libro de Reyes, que algunos dicen que fue Nehemías, ¿verdad? Otros dicen que fue Esdras. El asunto es que ese capítulo en su contexto inmediato está hablando acerca de Samaria.
¿Quién es Samaria? ¿O qué es Samaria? Samaria es la capital del reino del norte. Para este momento, Israel ya no es una sola nación. Para este tiempo ha sido dividido. Se dividió en el año 930 antes de Cristo. Y cada reino adoptó su propia capital, su propio nombre. En el caso de las 10 tribus del las 10 tribus del norte, ellos adoptaron el nombre de Samaria. Y el reino del sur adoptó el nombre Judá y su capital en Jerusalén. Entonces Dios envió profetas a ambas naciones para llegar a su corazón. Aquí está hablando de Samaria, la capital. Cuando lea Samaria, se está hablando a las 10 tribus. Dice, verso 12, y servían a ídolos, los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. ¿Estoy bien? ¿Ah? Pues no, levanten las piedras, por favor. ¿Ya lo encontró? ¿Está bien? ¿Estoy bien? Sí, vale. Usted va a saber qué Biblia ha traído, maestro. La Nuevo Mundo traje. Bien, 13. Dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo os escribí a vuestros padres. 14. Mas ellos, ¿qué hicieron? No, antes endurecieron su cerviz. La cerviz, yo pensaba antes que la cerviz era esta, aquí, pero no, la cerviz es esta, aquí. Entonces dice, no, ellos, en lugar de agachar la cerviz, ¿verdad? Cuando uno lo regañan, de niño, lo regaña. Bueno, algunos esposos también, ¿verdad? Los regañan. Que lo que hacen es agachar la cerviz. Pero levantar la cerviz es, dice, ellos no obedecieron. Endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos. 15. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que había prescrito. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron ¿qué? Imágenes. 17. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas, ¿por dónde? Fuego. Siempre las decisiones de los padres terminan afectando a nuestros hijos. Siempre. De alguna manera, siempre. De ahí vemos ya otra generación emproblemada porque los padres dejaron al Señor o abandonaron al Señor. Él les amonestó por medio de profetas, Él les habló por medio de videntes, pero ellos no quisieron. Es exactamente igual a lo que dice Pablo en la carta a los Romanos. Ellos se envanecieron, su corazón fue entenebrecido, fue, oscuro, y se extraviaron en sus propios razonamientos. Ahí está. Bien, aquí quiero hacer una aplicación de las dos palabras que le dije antes. La primera es, ellos no honraron a Dios, y la segunda, ellos no fueron agradecidos con Dios. Primero, en cuanto a nuestra gratitud a Dios, la exhortación a todos nosotros es hacernos el hábito, proponernos vivir, tener una conducta de gratitud hacia el Señor. Siempre una conducta de gratitud al Señor. Siempre. Aquí no voy a dar ejemplos, porque
Alguno podría decir, ya va a hablar de traer el diezmo. Sea agradecido, traiga el diezmo. No, usted haga con su dinero lo que le parezca correcto. Si usted da, bueno; si usted no da, bueno. Solo ve a su alrededor cómo su dinero no solo es usado para estudiar la Biblia aquí, alcanza a los niños, alcanza fuera de Santiago, San Miguel, va a muchos más lugares a través de la radio, etcétera. Entonces, no voy a poner ejemplos, pero sí hay que vivir agradecidos con el Señor. Mi exhortación es a que con toda humildad y con mucha sencillez, usted y yo vayamos en oración al Señor diciendo: Señor, realmente me gustaría saber si estoy siendo agradecido. Porque yo puedo pensar que estoy siendo agradecido. Entonces, el Salmo de hoy, precisamente, el Salmo de hoy hablaba acerca de eso. Salmo 139, el verso 1 decía: Señor, tú me has escudriñado y tú conoces mis pasos, conoces mi levantar, mi salir, mi entrada, conoces todo. Todavía estaba en el vientre de mi madre y tú me tejiste. Me gusta esa expresión porque está hablando como de tejer cuando se borda, ¿verdad? Está tejiendo tendones, huesos, órganos, todo. Tú me tejiste. Y al final del mismo Salmo, el último versículo del Salmo 130, nuevamente dice el salmista: Señor, vuelve por favor a escudriñarme, examíname, Señor. Eso es suficiente. Entonces examinémonos. Si es que en realidad estamos siendo agradecidos con el Señor, la forma en que usted quiera hacer o mostrar su gratitud al Señor, que el Señor le muestre cómo. Pero la actitud de agradecimiento. Lo segundo es que esta gente, como dije antes, no honró a Dios. Dicen no le glorificó, pero la palabra también es no honró a Dios. Bueno, segundo punto de aplicación: la importancia de honrar a Dios con su tiempo, la importancia de honrar a Dios con sus recursos. De nuevo, no voy a hablar porque no es el punto, pero honrar a Dios con nuestros recursos. Que lo que tengo proyecte gratitud a Dios, que lo que tengo en casa, que lo que tenemos fuera de casa, que nuestras capacidades, que todo lo que tenemos proyecte hacia el Señor honra. Señor, quiero hacer todas las cosas este año 2026 de manera que al final usted pueda recibir honra. La mayoría de los que estamos aquí fuimos hijos. Y para la época de noviembre, que empezaban las graduaciones de 9º grado, de 8º, de 2º ciclo, nuestras mamás iban y nos acompañaban. Pero a toda mamá le da orgullo, ¿verdad?, que mencionen el nombre de su hijo, ¿verdad?, en el podio, y que diga: vamos ahora a premiar 1º, 2º y 3er lugar. Y suena aquella llamada, tan, tarán, tan, tarán, tan, 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 esa época. Dice: bueno, Gustavo Alberto Carrillo, esa tao. Y ya pasaba a recoger. La gente, los papás se sienten, dice: mi hijo. Y ahí sale el papá después tomándose fotos. Nunca le hizo una plana, pero él llega a tomarse fotos. La mamá es la que se desvela haciendo todo. Pero, ¿por qué? Porque los 9 meses, los 10 meses de estudio, en ese momento buscaban no solo pasar el grado, sino que mi mamá se sintiera orgulloso
mi papá se sintiera orgulloso o mi mamá orgullosa de mí. Viene toda la familia, va la familia a la graduación. Que me contaba un amigo que en las graduaciones no dejan entrar, en la graduación de la universidad, no dejan entrar a la gente, ¿verdad? Los canastos, las gallinas, los patos y toda la gente llegaba. Sino dos, nada más la tarjeta dice dos. Nada más, el resto de la gente lo espera en la casa. Y ahí en la casa, la fiesta, los panes, ¿por qué? Todo gira alrededor de que los logros han honrado a la familia. De toda la familia, este es el único que se ha graduado de la universidad. Y eso nos honra, nos alegra. Bueno, de la misma manera, que todo lo que hacemos busque honrar al Señor. Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras habilidades, cómo y en qué usamos nuestro tiempo. Que todo honre a Dios. Porque de lo contrario, le recuerdo que ese fue el detonante que hizo que todos estos se extraviaran. La contraparte de esto es, en lugar de honrar a Dios, se honraban ellos mismos. Gracias a mí, mi entendimiento, mi corazón, mis habilidades, mi familia, mi papá, mi mamá, todo era mí. Y luego eso despertó ingratitud hacia Dios. Y ahí fue el principio de la caída. Le pasó a Samaria, fue el principio de la caída. El final de la caída de Samaria fue eso. ¿Se entiende esta parte? Amén. Ahora, veamos cómo es como en una espiral descendiente. Es una espiral. Mire lo primero que empieza a suceder. Lo primero es no honrar a Dios y no vivir agradecidos. Repito, usted y yo debemos de ir a examinarnos y decir, Señor, ¿realmente estoy viviendo agradecido? ¿Realmente la forma en que yo hago las cosas refleja gratitud hacia usted? ¿Refleja que lo estoy honrando o me estoy honrando a mí mismo? Después, mire cómo todo empezó en caída. La segunda parte del verso 20, ahora verso 22. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Es decir, hicieron a Dios a su forma. De aves, o sea, le dieron forma a Dios de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo ya está describiendo idolatría real. Tanto cananeos como fenicios, etcétera. Los filisteos tenían a un dios que se llamaba Dagón, que lo hemos leído en algún momento, era mitad hombre y mitad pez. Y uno se pregunta, ¿cómo hoy día en un lugar específico de Latinoamérica, que somos los más dados a este tipo de... ¿Cómo una persona puede decir, mire, en esta tortilla está la imagen de... O en este árbol, si usted lo ve bien, ahí está la imagen. Un día yo chapodando le encontré, le conté a mis vecinos y ahora todos venimos a tales horas aquí y ahí está. Uno se pregunta, ¿cómo puede el ser humano llegar a un punto como ese? Es que sucedió antes. No había gratitud, no honraban a Dios. Y se desencadenó en ver cosas o percibir cosas donde no las hay. No las hay. Y la lista es muy grande, bastante grande. Pero la lista, en resumen, es confusión. Ese es el resumen de la lista que Pablo hace. Porque, mire por favor el verso 24. Dice, por lo cual Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, ¿qué? Sus propios cuerpos. Primero era su razonamiento, su razonamiento se envaneció. O sea, son tan teólogos que no sirven en ningún ministerio.
Ellos no pueden poner 3 sillas, limpiar 4 sillas. No, pero ellos son teólogos. Pero dice aquí que lo primero que se envaneció fue sus pensamientos. Y finalmente, usted va a encontrar cómo el Señor los entrega. Los entrega a sus propios deleites. Mire el versículo 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la, ¿qué? A la inmundicia. Ahora, ¿qué es inmundicia? Veamos. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Canjearon la verdad por la mentira, honrando y dando culto a... O sea que la honra no era para Dios, sino que la honra empezó a ser ¿para quién? Para ellos mismos, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Ya los entregó a inmundicia. Ahora, por esto Dios los entregó a pasiones. ¿Qué son estas pasiones? Pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural porque es contra naturaleza, y digo hermano, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Aquí tenemos la clave. ¿Por qué Dios los entregó? Para que tuvieran la retribución justa de sus propios extravíos. Y por último dice que también los entregó a una mente reprobada. Verso 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda y a un listado: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y demás. Dios los entregó. Ya vimos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Aquí tenemos ejemplos. La ira de Dios se reveló desde el cielo entregándolos. ¿A qué? A sus necios corazones, a su mente reprobada, a sus propios deseos. Dios los entregó. Y aquí es donde algunas personas pudieran haber dicho, describiendo cualquier conducta de estas, algunas personas pudieron haber dicho que son buenos mintiendo, que son buenos haciendo lo que hacen, porque nadie los descubre. Llevan años viviendo en 2 hogares, con 2 mujeres o con 2 hombres. Llevan años. ¿Y cómo haces? Pues sí, eso no te lo puedo contar, ¿verdad? Y llevan años viviendo desordenadamente, años. Pero el problema es que podemos llegar a pensar, o pueden llegar a pensar, que son tan buenos haciendo eso. Pero en realidad lo que pudo haber pasado es que Dios ya los entregó. No es que sean buenos, sino que el Señor les soltó la pita. Les soltó la pita. O como decía un predicador hace muchísimos años, decía que el peor juicio de Dios en la vida de un hombre no es que tenga un accidente detrás, para que vea lo... No, dice que el peor juicio es sencillamente dejarlo hacer lo que Él quiere que haga. Porque el desenfreno los entregó a sus propias pasiones. Claro, no está deshaciéndose de ellos de ninguna manera, porque tenemos también ejemplos, varios ejemplos de personas que siguieron su propio camino, se envanecieron en su propio entendimiento, pero al final se dieron cuenta que por medio de las consecuencias que no era ese el camino.
Y ahí es donde regresan a la revelación de Dios. Uno de ellos fue, espero no equivocarme, uno de ellos fue, me parece, San Agustín de Hipona. Este fue un obispo muy respetado que fue obispo en África. San Agustín era un hombre, sus biografías dicen que era un hombre muy dado a la sensualidad, pero le gustaban las mujeres. Le gustaban las mujeres. Siendo un religioso. Y fue uno de los hombres, después de conocer al Señor, obviamente, se convirtió al Señor. Y cuando se convirtió al Señor, una mañana, una de las muchas muchachas o señoras que lo visitaba, ¿verdad?, que lo atendía, lo encontró en la calle y le dijo: hola, Agustín. Y él le dijo: perdone, no la conozco. ¿Cómo? Si anoche te vine a visitar, si anoche, hace horas. Dice: no, perdone, no la conozco, señorita, porque anoche yo me encontré con el Señor y de ahí en adelante yo no conozco a nadie. Entonces, de ahí en adelante es conocido por un hombre radical en cuanto a la toma de decisiones. San Agustín de Hipona, radical. Fue un hombre que aportó mucho al cristianismo. Entonces, miren el ejemplo de San Agustín. No es que Dios les abandona para que hagan lo que les da la gana, ya me cansé. No, es para que al final de haber probado todo y de haber buscado todo y de haberse autorreprobado, el hombre pueda volverse a Dios y pueda regresar por medio de la revelación que Dios ya le dio. Por esa razón es que Pablo insiste en decir: Dios se reveló a nosotros. Primero reveló el Evangelio. Segundo, reveló su ira. Pero a la par del Evangelio y la ira, dicen algunos teólogos que esto es como un sándwich. Primero reveló el Evangelio, en medio va la ira. Y encima la otra capa, ¿qué va? La revelación especial. Dios se dejó encontrar. Para que al final de los días, si todavía hay esperanza, el hombre regrese a Él y lo busque de todo corazón y lo honre y viva agradecido con Él. Y esa es la clave. Esa es la clave, que viva agradecido con Él. Ayer, o fue antier, ayer fue, sí, me refería al devocional de hoy, del Examíname. Pero el devocional de ayer, que estábamos aquí en la reunión, el devocional de ayer del Salmo 138, si no lo leyó, hágalo. En los primeros versos, el salmista hace alusión al propósito. Dice: Señor, tú cumplirás tu propósito en mi vida. Esa es una expresión muy fuerte. Porque nosotros se la decimos a otras personas: mire, abra su corazón a Jesús, Él tiene un propósito para su vida. Y está bien dicho. Está bien dicho. Porque así es. Pero en ocasiones cometemos el error de desconocer si en realidad estamos viviendo el propósito de Dios. Yo les decía a los hermanos ayer, perdón que esté trayendo lo que algunos de ustedes escucharon, pero yo les decía a los hermanos ayer, una gran pregunta sería, pregunta personal, sería: bueno, en realidad yo estoy viviendo el propósito que Dios tiene para mí. ¿Estoy dentro de ese propósito o estoy fuera de este propósito? Porque si estoy fuera de ese propósito, puedo enmendar. Me desvié, me extravié, mi corazón se entreneveció, de pronto se me fue la viruta, ¿verdad?, a la cabeza. De pronto pensé que era yo y no era el Señor. Señor, perdón. Y como dijo San Agustín de Hipona, no conozco a nadie más, perdón. Regreso.
Y en segundo lugar, en cuanto al propósito, podemos estar viviendo el propósito de otro, no el mío. Porque veo que aquel hace, o porque veo que aquel así aparenta ser feliz, o aparenta plenitud. Quizás me voy a dedicar y voy a hacer lo que porque a aquel le va bien. No, pero es que no es su propósito, no es el mío. Les decía, no me puedo, porque le va bien a Jonathan vendiendo carros. Pues voy a vender carros, voy a empezar a vender. Mira, ¿cómo es ahí? Conectar. No es mi ¿A qué hora voy a vender? Sin antes lavo el mío. Y la otra vez lo llevé a que lo lavaran. Vino el muchacho como a la 1 de la tarde, domingo era, lo fui a dejar en la mañana. Y vino, no está el pastor. Y el pastor, dije, a saber, ¿quién me viene a cobrar? Yo estaba en una reunión, ya eran las 12. Salí de domingo y en una reunión. Y ya salió Silvia, ¿qué necesitaba? ¿Qué pasó? No es él, dijo él, no es él. Él solo 2 hijas tiene. No venga a poner aquí otro hijo. Dice, no, fíjese que llevó el carro a lavar y ella lo dejó. Y aquí se lo traemos. Y salgo a traerlo luego. Pero, no, ¿por qué? No es mi propósito. Ahora, una cosa sí yo sé de mi propósito. Es que el propósito de Dios es que esté aquí, hoy día miércoles, no en otro lado. No es pecado estar en otro lado. No hay ningún problema. Por trabajo, por X, Y, no. Pero yo sé que mi propósito es estar aquí. Mi propósito es estar mañana en San Salvador dando clases. Yo sé que no me voy a mover de ahí. Nadie me va a mover de ahí. ¿Por qué? Porque creo que ese es mi propósito. Mi propósito es estar viernes aquí de nuevo en Icon. Sábado otra vez, domingo otra vez. Ese es mi propósito. No conozco otro. Cuando a medida el tiempo pase, el Señor me vaya mostrando más acerca de su propósito. Entonces, para conocer el propósito de Dios, seamos flexibles. Confiemos en el Señor. Seamos flexibles, confiemos en el Señor. Porque, como dijo Pablo, el Señor no es que se deshizo de ellos, sino que quiere que ellos regresen después de haber probado todo. Pregunto, ¿se entiende todo esto? Amén. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí y el fin de semana vamos a hablar sobre el capítulo 2. Para que más o menos usted vaya comprendiendo la carta a los romanos, lo que Pablo está haciendo o va a seguir haciendo es, en los primeros capítulos de la carta, condenando al hombre. Lo primero que Pablo habla es condenar. Ya hablo del Evangelio primero, pero lo primero que hace es condenar al ser humano. Luego le presenta a Cristo, ya el capítulo 5 en adelante. Y luego le habla de la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Ya del capítulo 12 en adelante. ¿Por qué? Porque si usted está en la playa sentado cómodamente en la arena, en su silla, en una hamaca, y alguien llega con un salvavidas y le dice, póngase el salvavidas. ¿Usted el salvavidas para qué lo va a necesitar? Si está bien. Es iluso que me ponga un salvavidas, una llanta, una cosa. No hay necesidad. Pero si se está ahogando, el salvavidas es la mano de Dios. Entonces Pablo lo que está haciendo es eso. Es mostrándole mostrando que el ser humano está ahogado, está ahogándose. Y para después presentarle a Cristo. Por eso es que todos esos capítulos van a ser así, ese tinte tiene. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Señor, gracias por su palabra, por hablarnos al corazón. Gracias, Señor, por su amor hacia nosotros, porque muchos de los que estamos aquí, como la descripción del apóstol Pablo, vivimos de manera que hoy no nos sentimos para nada orgullosos de recordar la forma en que en el pasado vivimos y tomábamos decisiones, la manera en que usábamos nuestros recursos, la forma en que decíamos honrar
a Dios. Sin embargo, nos estábamos honrando a nosotros mismos. Gracias, Señor, porque su misericordia nos alcanzó. Y esa es la razón suficiente para vivir, estar agradecidos, para permanecer agradecidos, siempre. Extendemos esa gratitud a aquellos que no conocen a Jesús como su Señor y su Salvador. Si usted está con nosotros, pero nunca antes abrió su corazón a Jesús para salvación, Pablo ha dicho ya que la revelación de Dios a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo es poder para salvación. Si alguien está con nosotros y aún no ha abierto su corazón a Jesús y quisiera hacerlo, ¿dónde está? Levante su mano y la baja. Nadie le va a pasar al frente ni cosa parecida, con discreción. ¿Dónde está? ¿Alguien abre su corazón a Jesús para salvación? Señor, gracias. Los que somos sus hijos, guárdenos por favor. Camino en nuestros hogares, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, 3 anuncios. Primero, viernes. Viernes nos encontramos a las 6 de la tarde, desde las 5 de la tarde, pero vamos a ampliar por el tema de la escuela y todo lo demás. Pero desde las 5 de la tarde en adelante, no importa si usted sale de estudiar a las 6, han dicho algunos salen 10 para las 6, otros salen 15 para las 6, independientemente de eso, hasta las 6:30, el espacio para venir, jugar y sentarse y comer algo, desde las 5 hasta las 6:30 está habilitado ese espacio. Luego vamos a empezar con la introducción a la carta a Filemón. Ese es el libro que vamos a empezar a estudiar en ICOM, los viernes cada 15 días. Esta vez vamos con la introducción a la carta a Filemón. Lo segundo es que el próximo sábado los hermanos de Capilla Infantil han preparado una o varias dinámicas bonitas por o en el contexto del Día del Amor y la Amistad. Entonces el sábado, el tiempo de café adelante, la manera en que nos van a recibir ahí va a ser diferente. Entonces, ¿cómo es diferente? Pienso que podría ser muy bien que invitemos a una persona. Al ministerio que le toca café, no sé quién es. Ustedes estuvieron este fin, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, el café y el pan siempre va a estar ahí, pero aprovechemos la circunstancia. Invitar a alguien. El sábado va a estar alegre. Los hermanos de Capilla Infantil van a ampliar el programa para que nosotros también conozcamos un poco de lo que están haciendo. Y tercero, se me olvidó el tercero. Al final nos vemos el fin de semana, sábado 5 de la tarde, domingo 9 de la mañana. Que estén bien, cantamos, diezmamos y ofrendamos.